del sabías que sabemos que en el siglo XV, que es cuando inician todas estas exploraciones por parte del continente europeo, pues continente europeo como tal no sabía de la existencia de un nuevo espacio, o más bien de un espacio geográfico que en este caso sería el continente americano. Cuando Cristóbal Colón viaja, se supone que llega a las Bahamas y los europeos solamente conocían el continente asiático y conocían gran parte, apenas estaban conociendo el continente africano. Este encuentro daría, obviamente, el encuentro de estos dos mundos daría un impacto tanto para los europeos como los nativos que existían en ese momento en América. Por eso pasamos entonces a ver cómo era el proceso o cómo era la organización temporal desde 1487 que inician los diferentes viajes. Bartolomé Díaz llega al continente africano, precisamente al Cabo de Buena Esperanza, que sería esta partecita, o sea, lo último, el punto más extremo del continente africano en la parte sur. Por otra parte, se inicia otro viaje importante que es con Cristóbal Colón en 1492 y este llega a Guanaíni en San Salvador. En 1499 se hace un tratado, el Tratado de Tordesillas, entre España y Portugal, tratado en el que habla quiénes por decir de esta manera, quiénes eran los dueños de esas tierras que llegaban. O sea, el tratado, valga la redundancia, trataba de decir, si tú llegaste primero a estas tierras te pertenecen a ti y ya no van a, si yo llego nuevamente a esa tierra ya no me va a pertenecer a mí porque yo llegué de segundo. O sea, eso era más o menos el tratado, era algo así. En 1497, Vasco da Gama establece una primera ruta a través de los océanos. En 1500, Pedro Álvarez llega a Puerto Seguro, o sea, llega a Brasil. De hecho, ¿por qué los brasileños hablan portugués? Porque quien imparte el viaje y la exploración hacia Brasil fueron los portugueses. En 1519, Hernando de Magallanes cruza el estrecho que une el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. En 1522, Hernán Cortés conquista el Imperio Azteca, uno de los grandes imperios del continente americano. Y en 1532 se conquista otro de los imperios supremamente importantes en América, que es el Imperio Inca. Y a partir de 1536 comienza la expedición de Diego Almagro al territorio que hoy le corresponde a Chile. Entonces, prácticamente todos estos territorios fueron explorados por los portugueses y los españoles. ¿Cuáles fueron los antecedentes o las causas para que existiera esta expansión europea? Primero, la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia Oriente, recordando que los musulmanes, sobre todo el Imperio Otomano, cierra el cruce o cierra el contacto entre Asia y África. Al cerrar ese contacto entre Asia y África, se ven los europeos obligados a buscar nuevas rutas comerciales, recordándoles que en Asia existían muchos productos, muchas especies de gran importancia y gran valor para los europeos, como la tela de seda, eh, como la tela de la seda, que era la tela, por eso de hecho la ruta se llamaba la ruta de seda. También las especias como condimentos, como el orégano, el color, todos esos condimentos se encontraban en Asia y que le daban sabor a las comidas eh, de los europeos, porque en Europa solamente había sal. Entonces, esto fue una de las necesidades de explorar y llegar a las Indias, buscar esas rutas comerciales y buscar esos nuevos productos o esos productos que para ellos eran totalmente importantes. Otra causa de la expansión europea.
el mercantilismo. Recuerden cuando hablábamos de mercantilismo, esto lo mencionamos cuando hablamos del Renacimiento y hablábamos de que era la acumulación de metales preciosos como el oro y la plata. Entonces, una de las causas era buscar eso, buscar en otros territorios, oro y plata. Por eso se iban a explorar territorios desconocidos. Causa importante, ya habíamos hablado del humanismo. Recuerden que en el humanismo, el hombre cambia de mentalidad, se vuelve un hombre más capaz, se vuelve un hombre que razona, tiene más conocimiento. Entonces, el pensamiento humanista fue el motor de diferentes conocimientos y que lo empujó o lo impulsó a descubrir nuevas tierras. Otra parte importante, todo esto ya lo hemos venido hablando desde hace rato, difundir la fe católica. O sea, ¿qué quiere decir esto de difundir la fe católica? Hey, pasaba la reforma protestante. Recuerden que con la reforma protestante, Martín Lutero comienza a hacer críticas a la religión católica y entra una contrarreforma. Esta contrarreforma quería evitar que esa reforma protestante se expandiera por todo el mundo. Y comienza una de las causas importantes que motiva a esta gente, a estos europeos, es decir, hey, vamos a despertarnos y vamos a expandir el catolicismo en todas partes. Vamos a poner la fe cristiana sobre otras religiones y vamos a llevarla a todo el mundo. Importante, los avances tecnológicos en la navegación como la brújula, las carabelas, las velas latinas, entre otros, fueron también causa de esta expansión. Si podemos mirar aquí los viajes de exploración entre los portugueses y los españoles. Aquí de este ladito, donde dice viajes, acá, de mi lado es la parte izquierda, viajes de exploración, recuerden que estos inician en 1494, ambas naciones, estamos hablando de España y Portugal, firman un tratado de Tordesillas, el cual estableció un límite ficticio a 37 leguas oeste o Islas del Cabo. Los territorios descubiertos de esa línea pertenecían a Portugal y los del oeste pertenecían a España. ¿Por qué? Porque ya ellos Portugal ya había llegado a esos territorios antes. Entonces establecieron como una línea. Estos territorios, un ejemplo, los territorios que están a mi derecha son solamente de Portugal, los que están a la izquierda son de España. Aquí podemos mirar una simbología, por ejemplo, Pedro Álvarez de Cabral, parte de Portugal, miren que Portugal se encuentra aquí, todos sabemos, ¿cierto? Parte de Portugal y llega a América, sobre todo llega a las partes continente americano. Luego, aquí podemos ver en Bartolomé Díaz, esta rayita que está acá, parte de Portugal y llega al Cabo de Esperanza. Igualmente pasa acá con los viajes de exploración de los españoles. Portugal y España fueron los primeros reinos europeos en iniciar las exploraciones de mares más alejados de sus costas. La posición geográfica y la experiencia marítima de estas naciones fueron totalmente importantes. Además, ellos recibieron mucho apoyo de sus gobernantes, sobre todo de los reyes, quienes les daban capitulaciones, quienes les decían, si ustedes se atreven a descubrir, un ejemplo, estoy dando un ejemplo, si ustedes se atreven a descubrir y explorar nuevas tierras, van a ser los gobernantes o los virreyes de esas tierras y van a coger el oro o joyas preciosas que existan en esas tierras. Proceso de conquista como tal. Aquí hablamos de los contratos de la corona española que se llamaban las capitulaciones de Santa Fe entre Colón y los reyes católicos. Sucede, las empresas de conquista eran reguladas por el Estado, o sea, por la corona española, a través de un tratado conocido capitulación. Con el conquistador o capitán de conquista, en esto el capitán se comprometía, en este caso, como poner el ejemplo, Cristóbal Colón se comprometía a explorar los territorios desconocidos, incorporarlos en el imperio español
y evangelizar a la población, o sea, llevar el catolicismo. Mientras que hacía la corona, eso era lo que él hacía. Él decía, yo voy a explorar, listo, yo voy a explorar los territorios desconocidos y de hecho los incorporo, los hago que sean de España, que pertenezcan a España y evangelizo a la población, llevo el catolicismo. ¿Y qué les hacía la corona? Mientras que él hacía eso, la corona decía, parte de las tierras adquiridas y los cargos, eh, la corona le concedía a Colón parte de esas tierras adquiridas y también cargos en el territorio conquistado. ¿Cómo así cargos en el territorio conquistado? Le daba oro, le daba algún implemento o objetos que ellos ya tenían. Luego de la llegada de Colón a América, el objetivo de la corona española fue asegurar rápidamente los nuevos territorios, o sea, decir, ya llegó aquí, estos territorios son míos. Para eso impulsaron las empresas de conquista. Estas empresas privadas eran lideradas y organizadas por un capitán de conquistas que significaba para. Los capitanes de conquista buscaban obtener riquezas y fama. Los monarcas querían extender y asegurar sus posesiones. Las iglesias deseaban consolidar la fe mediante la evangelización. A ver, Liz, coméntame. Señor, ya terminé en la línea de tiempo. Bueno, ahora lo hacemos, no te preocupes. Espérate un momentico. Déjame terminar esta idea. Bueno, los casos de Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Cortés, en este caso, arribó a México en 1519. Se encuentra con el Imperio Azteca. Recuerden que este fue el quien conquista, el cual contaba con una gran cantidad de población, desarrollo tecnológico comercial. Luego de 2 años de luchas intensas contra el Imperio Azteca, estos fueron vencidos. ¿Quién? El Imperio Azteca. Pizarro, al igual que Cortés, se encuentra con complejo y desarrollando el Imperio Inca, con un territorio que abarcaba desde Colombia hasta Chile. Inició la conquista de este imperio en 1531. Razones de la caída de los imperios americanos. Las guerras civiles que hay. Cuando hablamos de guerras civiles son guerras que hay en un mismo territorio. La organización política social interna, la rebelión de otros pueblos indígenas fueron quizás una de las causas por las cuales estos pueblos decayeron. Choque dentro de los dos mundos. Y cuando llegan al mundo se encuentran dos sociedades totalmente diferentes. El encuentro entre dos sociedades que no sabían nada de la otra, nada, no sabían nada. Otra provocó que dos culturas totalmente opuestas se unieran. Los europeos se encontraron con civilizaciones totalmente complejas de miles de años, con sistemas y creencias muy diferentes cuando llegaron a América. Muchos europeos en América intentaron registrar lo que vivieron y a esto se les llamaron diferentes crónicas. El conquistador europeo llegó con una visión individualista ligada al deseo de conseguir fama y riqueza. Se volvían famosos cuando llegaban allá y obtenían bastante plata. La concepción de Europa como un mundo civilizado determinó profundamente las acciones de los conquistadores hacia los indígenas americanos. Las civilizaciones americanas no desarrollaron un sistema de escritura, por lo cual toda la información que poseemos de este periodo solo está contada desde el punto de vista de los europeos. Imagínense ustedes, no desarrollaron ningún sistema de escritura, todo lo que sabemos es desde el punto de vista de los europeos. Consecuencias de este proceso para Europa, de este encuentro. La ampliación del mundo conocido a partir de un encuentro con América, los europeos expandieron su mundo conocido y la visión de este. Expansión y crecimiento del comercio. El objetivo inicial del viaje de Colón se cumple. Ahora Europa adquiere nuevas rutas comerciales, además nuevos productos para poder comercializar. El crecimiento económico crece porque consiguieron grandes
grandes reservas de oro, los grandes tesoros llevados desde América a Europa, hicieron crecer enormemente las economías americanas. Consecuencias del proceso para América, pues desilusión y caída de los imperios americanos, desarticulación de cosmovisión de los pueblos americanos, imposición del catolicismo. Esto ocurrió. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles fueron los efectos de la exploración? Caída de los diferentes imperios americanos que ya estaban consolidados, como el imperio azteca, el imperio inca. Todos esos imperios cayeron tras la llegada de los españoles y portugueses. Desarticulación de cosmovisión de los pueblos americanos. Les comenzaron a imponer una idea y les comenzaron a imponer un catolicismo y una religión llamada el catolicismo cristiano. Disminución de la población indígena debido a las causas de las enfermedades que traían consigo los europeos y a los abusos, maltratos y batallas que hubo en estos momentos. Imposición cultural y política porque trajeron una nueva cultura y trajeron una nueva fase política, entonces eso ocasionó muchas cosas. Bueno, entonces los invito a realizar la actividad de las clases y pues culminamos esa guía hasta aquí y en la próxima hablamos de la conquista, descubrimiento, todo.